Hola amigos, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva entrega del repositorio fiscal. El día de hoy vamos a tocar el tema de carta aporte y su complemento carta aporte, que es un tema que está dando mucho de qué hablar, por lo variado del tema, por lo amplio de los temas en particular que toca. Eh, entonces me parece que tenemos hoy dos especialistas en el tema. Nos acompaña y agradecemos la participación del contador público certificado Reinaldo Luevano González, quien es socio fundador y director desde 1993 del despacho Luevano Macías y Robledo Sociedad Civil. Hola Reinaldo. Hola Jesús, muchísimas gracias por invitarme a esta conferencia. Trataremos de aportar algo sobre el tema. Seguramente sí, tú eres un experto en este tema, tienes muchísimo tiempo estudiándolo, entonces seguro nos aportarás mucho. Muchas gracias por tu participación, bienvenido. De igualmente quiero dar la bienvenida al contador público egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con maestría en impuestos y maestría en administración y ex catedrático también de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Escuela Bancaria y de la Universidad Cuauhtémoc. Además, asesor en temas fiscales, planeación financiera y costos, el contador Guillermo Pérez. Hola Memo, qué gusto saludarte. Jesús, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por invitarnos a este panel para ver qué pudiéramos ayudar y aprender del tema tan socorrido que es ahorita el tema de la carta de aporte. Pues seguramente vamos a aprender mucho aquí, la charla que tenemos en este repositorio fiscal trata de este concepto que es el análisis a través de una charla de forma concreta y concisa para aterrizar en algunas conclusiones veladas o abiertamente manifestadas. Estas conclusiones, yo soy Jesús Reynoso. Soy abogado, experto en análisis fiscal, en defensa de temas tributarios, fiscales y administrativos, y quiero darles la bienvenida a este nuevo repositorio fiscal. Bienvenidos, amigos. Gracias, amigo, muchas gracias. Bien, si les parece, vamos entrando en materia y para tal efecto les vamos a proyectar el material que tenemos para el análisis, que es precisamente el punto de partida, el punto de origen de lo que implica la carta aporte. Bien, ahora lo vamos a proyectar. Aquí tenemos el tema que es complemento carta aporte, nuestra plática del día de hoy. Propuesto el tema por este servidor y amigo suyo, Jesús Reynoso, y desarrollado con una magistralidad por nuestros invitados. Bien, vamos a empezar con el inicio de lo que significa la carta aporte en este concepto que tenemos de origen, porque la carta aporte no es un tema que surge en materia fiscal, es un tema que surge en una regulación que se denomina Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y está previsto precisamente el artículo 2, fracción segunda. ¿Qué determina el concepto? Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas. Contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirán los efectos que en él se determine. Primeramente, quiero comentar que la materia es una regulación de orden federal. Esto significa que aplica para la regulación de caminos federales. Es un tema muy importante que clarifiquemos. El primer punto es caminos federales y además es una legislación de orden federal, de orden público, es decir,
no se puede dejar de cumplir, no puede haber convenio entre las partes para que no se aplique estrictamente la aplicación de esta materia y significa también que tiene un interés público, porque así lo determina la ley. ¿Qué significa que tenga un interés público? Significa que va más allá de los intereses de las personas que contratan. Tiene un interés que es para la nación, que es para la protección de todos los usuarios de los caminos federales y por lo tanto no podría haber un convenio entre partes donde decidan que no se tienen que emitir estas cartas porte. Eso es lo que significa que sea de orden público, que sea de interés público y además de orden federal. Entonces, tenemos este primer punto de partida y me gustaría pasar sí a la siguiente lámina, que es donde ya entramos con el complemento carta aporte. El complemento carta aporte nos determina en la resolución de facilidades administrativas en el capítulo 2.7 de los comprobantes fiscales digitales por internet o factura electrónica y luego en la sección 2.7.7 de la expedición del CFDI con complemento carta aporte y luego en la regla 771 el CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías y el 772 el CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías. Y con este punto de partida, que es toda una bomba de tiempo, le paso ahora sí la intervención a Reinaldo y luego pues también a Guillermo, por favor. Gracias, Jesús. Bueno, aquí es importante mencionar que para efectos de alinear lo de la disposición que leía hace rato Jesús, hace un momento Jesús, en la cual está contemplada en la ley respectiva lo que significa la carta aporte, que es prácticamente el contrato de servicios que llevan a cabo entre el transportista y el usuario del mismo. Ahí están plasmadas todas las condiciones en las que se realiza el servicio. Por lo tanto, con las reformas fiscales que se han venido implementando por parte del Servicio de Administración Tributaria y la expedición de los CFDIs, desde el 2015, la Secretaría de Comunicaciones de Transportes de aquella fecha, que ahora ya tiene un diferente nombre, sacó un acuerdo tratando de alinear que la carta aporte que se emitía por parte de los transportistas cubría el CFDI, cubría con esos requisitos, con esos requerimientos y por lo cual el CFDI expedido bajo esos requisitos, bueno, pues ya cumplía con lo de la expedición de la carta aporte. Sin embargo, pues nunca pasaron los años, no se aterrizaba, estaba a la disposición y ahí quedó. Ahora con la nueva administración del Servicio de Administración Tributaria tratando de implementar a fondo esta situación y con el objetivo, dicen que para efectos de llevar a cabo pues combatir el contrabando de mercancías, pues ahora sí lo impulsaron de manera muy fuerte y hicieron ya obligatorio por parte de todos los contribuyentes la emisión del complemento carta aporte. Por tal situación, asimismo la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, como ahora se denomina la anterior SCT, sacó un nuevo acuerdo actualizando el de diciembre de 2015. El acuerdo este es del 16 de diciembre de 2021, en lo cual, pues ya en su primer artículo del acuerdo, dicen que se considera como carta aporte, el denominado complemento carta aporte del comprobante fiscal por internet, emitido de acuerdo con los términos del 29 del Código Fiscal. Entonces, con esta disposición, pues ya habilitan que el nuevo CFDI cumple con los requisitos de la denominada carta aporte de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, con esto, pues ya estaríamos cumpliendo, ya
el mismo CFDI que se emita va a cumplir con la disposición del contrato de servicio que hace a la carta aporte. Bien, Adelante. Reinaldo. Perdón, te interrumpí, disculpa. No, adelante, adelante. Bien, con este tema vemos que paralelamente a la reforma fiscal de este año, que ya había propuesto muchos controles administrativos sobre el actuar de los contribuyentes, podríamos considerar que independientemente ya venía regulado la carta aporte desde 2015, como tú lo mencionas hace un momento, pero está controlando aún más al contribuyente, sí con un efecto de darle trazabilidad a las mercancías y trazabilidad al efecto del transporte de no solo de mercancías para venta, sino también de mercancías, objetos, bienes propios del contribuyente, incluso todavía cuando no es un producto terminado. Entonces, sí me parece muy importante que estemos concientizando cada uno de los puntos, puesto que los posibles o las hipótesis son muchísimas, según hemos comentado previamente. Entonces, en este concepto, y antes de pasar a ir ya más a cada uno de los casos que tendremos que ver, porque esto se volvió muy casuístico, nos gustaría escuchar si tienes algo más que agregar sobre este primer punto de partida, Reinaldo, o también qué nos podría aportar el contador Guillermo. Pues yo le cedería la palabra a Guillermo para efectos de algún comentario de parte de él. Gracias. Adelante, Memo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Reinaldo. Sí, efectivamente, como bien lo mencionan, este tema de regular la trazabilidad a través de estos documentos fiscales, comprobantes digitales por Internet, pues es un intento, de alguna manera, dicen ellos, de generar seguridad en cuanto a la mercancía que se transporta, también hacer un mapeo de determinar hacia dónde están yendo las mercancías y por qué razón, y tratar de alguna manera de hacer un combate frontal a la evasión por todos aquellos actos que se realizan por los que no se emitía un comprobante o no se tenía algún registro por parte de las autoridades, que eran de alguna manera hasta cierto punto invisibles por ellos. Este esfuerzo es un paso importante en la regularización de muchos de los entes económicos derivados de la adquisición de estas mercancías. Pero yo sí quisiera hacer notar que la medida, en mi opinión, la medida en función de la intención se rompe un poco con la forma de operarla. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la operación, este complemento en los distintos tipos de CFDI, que vemos que básicamente son dos: el CFDI de ingreso para quienes prestan el servicio de transporte, o el CFDI de traslado para quienes, utilizándolo en medios propios o que no cobran por ese servicio, tienen que poner estos complementos bajo ciertas circunstancias. Es un encarecimiento o una complicación importante a nivel operativo, porque los movimientos o los supuestos que se pueden dar a la hora de generar o de prestar el servicio son innumerables. La autoridad intenta de alguna manera poner algunas o los clasifica por el tipo de actividad de una forma genérica, como lo hace, por ejemplo, con los agentes de transporte, como lo hacen, como por ejemplo con las paqueterías o con los traslados de valores o de dinero. Sin embargo, esa clasificación que hacen nuestros supuestos genéricos están tan amplios y abarcan tantas cosas que se pueden dar, que creo yo que cae en una sobreregulación que implica costos de operación en los transportistas, y el transporte es un factor inflacionario tremendo. Prácticamente todas las mercancías requieren transporte. Entonces, creo que el impacto de la aplicación de la medida, al final de cuentas, es un impacto en el bolsillo de los consumidores o de los contribuyentes. Bien, Memo, como en algún momento lo he planteado, las cargas tributarias no son solamente cargas de pagar dinero o cargas financieras, sino cargas administrativas. Y me parece que reconocer el costo que tiene las cargas administrativas debería ser un tema que se abra ya en el radar
de quien está regulando, quien está legislando sobre un número ya casi imposible de cubrir de cargas administrativas para los diversos contribuyentes. Por eso me parecía muy importante que habláramos de todo el espectro de posibilidades que nos da esta regulación que tiene el complemento carta aporte, que si bien en un origen viene de una legislación completamente ajena a la fiscal o tributaria, que es esta regulación de puentes, caminos y autotransportes federales, se incorpora ahora como el complemento que quizás en este ánimo de tener un mejor control de elevación de emisión de comprobantes fiscales o bien de el contrabando de mercancías, va a terminar impactando a un sinnúmero de contribuyentes que sobre esta regulación tendrán que modificar sus operaciones drásticamente. Entonces, si me permiten, solo estamos viendo aquí en esta lámina, después de la base, que son las dos primeras reglas que vimos en la lámina anterior, a quién va dirigido. Son contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general especializada que circulen en vía terrestre, férrea, marítima, aérea y todo lo que continúa diciendo, etcétera, todo lo que continúa diciendo la lámina. Estamos viendo que son una amplia posibilidad de personas, de sujetos a los que le aplica esta normatividad. Si les parece, podríamos pasar a la siguiente lámina para que continuemos con el desarrollo de este tema. Y entonces te planteo, Reinaldo, tenemos esta pregunta: ¿un transportista cómo puede acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes, mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional? Por favor, Reinaldo. Bueno, el transportista que para poder acreditar cualquier tipo de traslado de mercancías requiere la emisión del CFDI de ingreso con su complemento carta aporte. Todos los servicios de transporte requieren la emisión del CFDI de ingreso con su complemento carta aporte. Luego veremos en algunas excepciones en cuales no se pudiera emitir el complemento carta aporte, pero por regla general, vamos a decir que todos los medios de transporte, la prestación de servicio de transporte por cualquier medio, como se está manejando aquí, terrestre, férrea, aérea, todos requieren la emisión de este CFDI con su complemento carta aporte. Y en el caso de la mercancía de procedencia extranjera que circule en territorio nacional, de acuerdo a tu pregunta, pues se tendrá que agregar al CFDI de ingreso complemento carta aporte el número del pedimento de importación correspondiente. Reinaldo, nos hablas de un CFDI de ingreso. ¿Cuántos complementos o qué tipos de complementos podríamos considerar para la carta aporte? Ya tenemos el de ingreso, ¿cuál otro tendríamos en el radar? Digo, es un complemento carta aporte para CFDI, complemento carta aporte, su complemento que es básicamente todo el detalle de la prestación del servicio, cómo se traslada. Adicionalmente, pudiera haber otro complemento al CFDI de ingreso cuando se trate de traslado de petrolíferos. Ya es una regla muy especial. Si trasladas ese tipo de combustibles, petrolíferos, hidrocarburos, pues va a ser necesario agregar otro complemento respecto a esos hidrocarburos. Son los casos específicos que se presentarían. Okay. Muy bien. ¿Algún comentario, Memo? Sí, fíjate que aquí a lo mejor creo que es el momento oportuno de hablar de una complicación práctica para los departamentos de tráfico de las empresas. Hay que hacer hincapié en que la emisión del CFDI de ingreso, en este caso, debido a que carga por carga tengo que estar emitiendo el complemento de carta aporte con el CFDI, implica que se facture por operación. Y no solamente por operación, un mismo traslado puede originar cargos accesorios al propio servicio del transporte, que implica la emisión de CFDIs de ingreso por esas partidas, como vienen siendo las de
las demoras, las maniobras o algunos otros cargos que los transportistas tengan que cobrar como consecuencia de algún tema imprevisto en su tarifa base. Entonces, pues esto en los departamentos de tráfico, tengo yo, por ejemplo, el caso de algunas empresas que están en la cadena del sector automotriz, en los cuales a la hora de los departamentos de tráfico para hacer su trazo, su conciliación de operaciones, para ver qué se le pagaba al proveedor, ellos pedían que se les facturara cada 15 días, algunos cada semana o incluso algunos hasta de una forma mensual. Bueno, pues aquí es una por una. Se podrán imaginar el trabajo administrativo que implica para el que emite y para el que recibe. Entonces, no es una cosa menor porque esto es prácticamente en tiempo real. La emisión del CFDI, en el caso de algunas de los clientes que yo tengo con el tema del sector automotriz, saben cuál es el packing list o la variación que pueden tener respecto de un packing list estimado, no sé, por poner un ejemplo. Tuve 38 pallets y de los 38 pallets en el último lo picaron con las uñas del montacargas. Oye, pues bájalo porque por calidad no se va y sube otra cosa. Bueno, hasta ese momento es cuando van a tener que generar el CFDI de ingreso con el complemento carta de porte, porque en ese complemento tienes que poner las claves y cantidades de lo que va en la carga. Entonces, este tema de que sea la emisión del CFDI de ingreso no es nada más facturar. Implica tener la disponibilidad prácticamente en tiempo real para poder hacer la emisión y la información de esto, que también implica tiempos. Es mi comentario. Claro, y que además esto ya atiende más a un tema operativo, ya no un tema que pueda ser planificado, ¿no? Porque el tiempo real eso nos requiere, es tener una capacidad reactiva, no una capacidad de planeación. Y esto seguramente nos va a poner en un tema, pues, de reconfigurar la operación para saber cómo estás manejando todo el envío, el transporte e incluso la producción, porque hay empresas que tienen, por ejemplo, su línea de ensamblado en el sur y luego tienen muchas filiales o distribuidoras o otra parte donde tienen el maquinado de piezas automotrices en el norte. Estoy pensando, por ejemplo, en Aguascalientes, una empresa que está en el sur y luego tiene que pasar a Pabellón por piezas donde están haciendo un maquinado de algunos complementos de su producto final para al final regresar al sur. Es decir, sería una ida y un regreso de mercancías donde constantemente se tendría que estar emitiendo el CFDI de traslado en virtud de que van a tocar carretera federal. Tengo aquí una pregunta que si gustan se las planteo de una vez y en el momento que ustedes quieran comentarla, nos la envía el contador Francisco Rentería de Aguascalientes y nos pregunta, en caso de trayectos largos en los que se mandan dos choferes, ¿cómo se manejaría la carta aporte? Entiendo que tiene dos implicaciones. Uno puede ser el match que hacen hasta un momento donde se intercambia la mercancía y otro donde van dos choferes en la cabina. Esto creo que es una pregunta por doble partida. Pues fíjate que sí es una de las complicaciones de la operación en la emisión del CFDI de ingreso y con su complemento carta aporte. Hay que definir de inicio quién es el chofer que va a manejar la unidad, su licencia y todo esto. Entonces, se tiene que definir perfectamente por ellos, en el caso de los dos choferes, quién inicia el viaje. Y en el momento que vayan a cambiar de chofer, en ese momento se tiene que hacer un cambio del CFDI con los datos del nuevo chofer. Operativamente, pues sí está complicado y se tiene que llevar a cabo porque en el caso de una revisión, si el nuevo chofer es el que va manejando, los paran, van a decir, pues espérate, aquí el chofer era él. Entonces, sí es muy complicado este tipo de situaciones que se presentan, pero en el caso, en la pregunta concreta, en el momento que cambien de chofer, se va a tener que emitir un nuevo CFDI, sustituyendo, obviamente, hay que relacionar el anterior, porque vas a cancelar el CFDI
que emitiste con el chofer que salió de partida, emites uno nuevo, cancelando el anterior con una relación, diciendo que estás cancelando el anterior y una relación de inicio y únicamente el dato del cambio de chofer. Sí, y bueno, quiero pensar que en un traslado que va desde Mérida hasta Baja California Sur, pues seguramente el chofer tendrá que cambiar más de una ocasión, ¿no? Entonces, si hay 3 cambios en este switch que hacen los choferes, tendría que ser cada vez que cambia el chofer, y más aún porque si lo que están transportando son perecederos, pues entonces no hay tanto tiempo de esperarse, ¿no? Y además, pues los tiempos comerciales, pues tienen su razón de ser. Así es, aquí la solución posible es que el SAT adecue esta situación a la realidad y permita que en el complemento carta-aporte se capturen 2 o 3 choferes, depende de los que van a estar manejando la unidad, para efectos de que ya no haya una sustitución del CFDI original. Y en cualquier momento, cuando haya cambio de choferes y hay una revisión, pues están parado el transporte por el chofer, los choferes que están relacionados en el CFDI. Perfecto, Sí, bueno. o en su defecto, perdón, voy a hacer aquí un comentario, en su defecto, que se permita designar, no sé, Reinaldo, qué tan viable ves tú, que en algún momento dado, y así como podemos hacer digamos, los tramos dentro del mismo viaje de la emisión del CFDI de ingreso, que nos permita poner el chofer por tramo. Sí, te digo, tendría que habilitarse eso en los nodos que tiene el CFDI en el complemento carta-aporte, tendría que habilitarse para que se pueda alimentar los datos de los choferes en esta situación y no se tenga ningún problema, que toque por suerte la revisión, los paren y que el chofer que esté manejando esté amparado, ¿verdad? Ese tramo. Bien, pues parece que apenas vamos empezando con todas estas variantes. Si les parece, pasamos al siguiente planteamiento. ¿Sí? Y entonces vemos aquí que tenemos la regla 7.2. ¿Nos podrías comentar más a detalle esta regla, Reinaldo, por favor? Esta regla específica, así como la anterior era dirigida a los servicios de transporte que prestan de manera independiente, esta regla está dirigida a cuando los propietarios de las mercancías tienen su propio transporte. Entonces, al tener su propio transporte, la manera de acreditar el traslado de las mercancías va a ser con la emisión de un CFDI traslado, se le va a llamar traslado, con su complemento carta-aporte. Igual, como regla general, la regla general es, si yo tengo equipo propio para trasladar las mercancías, pues me aplica que debo emitir un CFDI traslado, complemento carta-aporte, para efectos de amparar el traslado. Y luego veremos las excepciones más adelante cuando se puede omitir el complemento carta-aporte. ¿Algún comentario, Memo? No, prácticamente, como bien lo dice Reinaldo, pues son 2 supuestos genéricos. Si cobro por el servicio, CFDI de ingreso con complemento carta-aporte. Si no cobro por el servicio porque son mis equipos, entonces es un CFDI de traslado con complemento carta. No hay, son los dos supuestos genéricos que se pueden dar. Entonces, aquí sí es bien importante porque te voy a poner quisiera yo irme por el lado de los ejemplos. Tengo dentro de los clientes un centro de acopio ganadero. ¿Qué pasa? Ellos de pronto en sus camionetas van y traen los animales de ciertos puntos para ponerlos en un solo lugar, que es donde los carga una jaula a la que sí le pagan, que es un proveedor de transporte que me emite mi carta de porte por el viaje completo. Pero mientras yo los estoy acopiando, los traigo de distintos puntos porque los que atravieso carreteras federales. Entonces, el hecho de llevarlos al potrero donde los van a cargar finalmente implica que yo emita CFDIs de traslado del origen donde estoy levantando al animal, en el ejemplo que estoy poniendo,
hacia los patios donde los voy a estabular para poderlos subir a la jaula del prestador de servicios. Entonces, sí hay una serie de factores que se pueden dar con mi equipo, que no porque sea mi equipo estoy totalmente libre, tengo que estarlas manifestando. Sí, entiendo que este tema es muy casuístico, como lo hemos empezado a ver, y el contenido tiene que tener toda la relación que implica el traslado, sea de mercancías propias o de mercancías de un tercero. Entonces, no sé si sobre el llenado del contenido del CFDI nos quisieran aportar algo más antes de ya de ir pasando ya a un tema más casuístico. Yo tengo un comentario nada más en relación al faltante de inventarios en la parte de los transportes propios, pero no sé si quieren que se toque más adelante. Si gustas, podemos hacerlo ahora mismo, ya que Bueno, tocaste el punto. tan simple como esto, se supone que yo cargo en el caso de la gente que sale a ruta con mercancía para venta, debo de pensar yo que la autoridad tiene la posibilidad de medir como yo le estoy dando el contenido de lo que traigo en la carga de salida en mis transportes propios, de alguna manera, cada vez que llego a uno de los puntos y vendo y tengo menos mercancía y tengo que volver a emitir otro CFDI de traslado por el nuevo tramo, quiero yo pensar que la autoridad está en posibilidad de determinar el número de piezas en algún momento dado de mi faltante de inventarios, cuestión que debiera de estar o pudieran ellos llegar a relacionar con el importe de las ventas o con las ventas del contribuyente. Entonces, aquí estamos viendo que es un punto importante para todos aquellos que no declaran las operaciones totales, porque ese faltante de inventarios va a ser evidente a la hora de que saque yo mis FDIs de traslados. Claro, y además ya entramos en un tema de determinaciones presuntivas que viene siempre a ser bastante complicado y un dolor de cabeza, primero para la autoridad, porque tiene que tener elementos para realizarlo, y luego para desvirtuarlo para el contribuyente es un doble dolor de cabeza. Entonces, sí que es importante tocar ese tema y tenerlo muy claro, tenerlo en el radar para que no caigamos en estos supuestos. Podríamos continuar con la siguiente lámina, si les parece. Bien, aquí observamos que tratándose de los intermediarios o agentes de transporte que presten el servicio de logística para el traslado de los bienes o mercancías o tengan mandato para actuar por cuenta del cliente, deberán expedir un CFDI de tipo traslado al que incorporen el complemento carta aporte, siempre que el traslado lo realicen por medios propios. Aquí, ¿cuál sería tu visión, Reinaldo? Sí, es como en el caso de los intermediarios o agentes de transporte, le aplica la regla general que si tuvieran equipo propio y hacen el traslado de las mercancías que les fueron asignadas por parte del tercero, pues ellos como son representantes de ellos van a expedir su CFDI de traslado de la mercancía para soportar el traslado de las mismas en territorio nacional. Si ellos por lo general, como son servicios de logística, en muchos casos no cuentan con los medios de transporte, pues se lo van a dar a un tercero, a un servicio de transporte normal, y en este caso, pues el servicio de transporte va a ser el responsable de emitir el CFDI de ingreso, en este caso va a ser el CFDI de ingreso por el servicio que se está prestando con su complemento carta aporte, ¿verdad? En categoría de sujetos que pueden intervenir para el transporte, ¿entrarían los servicios de paquetería o no estaríamos considerando? Ahí todavía no entran, No, Guillermo. no, todavía no. Y aquí en este tema de los intermediarios, fíjate que sí hay desconcierto porque algunos de los departamentos de tráfico con los que he tenido contacto del sector automotriz intentan pedirle a la gente de logística que les dé el complemento de carta aporte. Me dice, oye, pero espérame, es que no estás obligado porque al final de cuentas, aparte no lo puedes emitir porque
el intermediario de transporte está contratando al transportista para que pase a la instalación del cliente, o sea, entonces no está interviniendo para nada. Definitivamente, el complemento carta aporte pues lo emite quien está cobrando por el servicio en ese caso, ¿verdad? Entonces, sí nos estamos topando que hay alguna pues desconcierto por parte de algunos departamentos de tráfico que dicen, es que, ¿sabes qué? A mí me entregas carta aporte porque me la entregas. Pues en estos casos no le aplica. Claro, claro. No sé si estés de acuerdo, Reinaldo. Sí, es que en este caso, como el intermediario va a contratar un tercero para trasladar la mercancía, pues el tercero es el obligado a emitir el CFDI con su complemento carta aporte, ¿verdad? Él Correcto. es el que va a emitir eso, no el intermediario. Así el es. intermediario, cuando hace eso, lo único que va a hacer adicionalmente es emitir su CFDI de ingreso por la prestación del servicio, y ese no lleva complemento carta aporte, ¿verdad? Así es, así es, así Perfecto. es. Bien, podríamos pasar al siguiente, si les parece, al siguiente punto, que es la regla 777, que es la emisión del CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local, que es precisamente de la que nos hablabas, Reinaldo, hace un momento, que es sumamente especializada y que por tener este nivel de especialización, pensamos en que no la abordaríamos de fondo. No sé si quieres realizar algún comentario sobre el particular, o quisieras que ya pasáramos a la siguiente regla. No, sí es importante esta regla, Jesús, porque precisamente esta regla es una excepción cuando se cumple para emitir el complemento carta aporte. Esta regla habla estamos en la 2777. Sí, la 777, exacto. Esta regla es la emisión de un complemento carta aporte en la prestación de servicios de transporte de hidrocarburos, que lo que te decía, en el caso de hidrocarburos hay otro complemento que tienen que emitir quien hace estos traslados de este tipo de mercancía, que son los hidrocarburos. Tienen que emitir el complemento carta aporte cuando se haga a nivel local, inclusive. Exacto. Aquí el día de hoy, bueno, no sé si salió ayer en la tarde o el día de hoy por la mañana, ya hay una primera resolución de modificaciones a la resolución fiscal de 2022. Y fíjate que todavía no están preparados con este complemento carta aporte de la autoridad. Tan es así que en el cuarto transitorio de esta primera resolución, habla que la incorporación del complemento de hidrocarburos al CFDI que se expida será aplicable una vez que el SAT publique en su portal el citado complemento. Y hayan transcurrido los 30 días que marca la disposición, o sea, el SAT no lo ha publicado. Entonces, en este momento, pues no se puede cumplir con la emisión del complemento en el caso de hidrocarburos y petrolíferos. Y entenderíamos precisamente que con este transitorio, cuarto transitorio que nos mencionas, se está eximiendo del cumplimiento de esta obligación a los sujetos que caen en este tema de transporte o distribución de hidrocarburos a nivel local. ¿Es correcto? Y también en su caso los que hicieran otro tipo de transporte, porque abarca el complemento de hidrocarburos, abarca cualquier tipo de transporte, no nomás a nivel local, porque no se cuenta con el complemento ahorita publicado. Perfecto. Yo creo que... Entonces, solo confirmando, se exime a estos contribuyentes de emitir por lo pronto este complemento. Por el momento sí, hasta que lo publique el SAT. De acuerdo. ¿Algún comentario, Memo? No, realmente, prácticamente, como bien lo dice Reinaldo, la diferencia es que en el caso de los petrolíferos se aplica para traslados locales, pero pues todavía no está la forma de cumplirlo, ¿no? Bien, si les parece, vamos a la regla 7710, que es el CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios. Y aquí me gustaría aventarle la pelotita primero a Guillermo Pérez.
Perfecto. Ok, bueno, pues aquí prácticamente de lo que nos está hablando es de que necesitamos incorporar dentro del CFDI de dentro del complemento de comercio exterior, el CFDI que emitimos al extranjero, que le estamos emitiendo a ellos, y cuál es el origen y destino en el que va a tener la entrega material del servicio, si es que no va a haber un cambio de unidad de transporte en el mismo, o si en su defecto a la hora de hacer el cambio en el transfer internacional lo hace con una parte relacionada, pues también debe de indicar o debe de emitir un nuevo CFDI por esa parte relacionada. ¿Estoy correcto, Reinaldo? Sí, aquí como bien dices, las empresas que presten el servicio de transporte internacional van a tener que emitir el CFDI de ingreso con su complemento, señalando el destino final ubicado en el extranjero y los datos de medio de transporte en caso que se utilizarán para su traslado. En el caso del cruce fronterizo, si ellos no van a hacer el cruce, porque luego hay transfer ahí que hacen los cruces, en ese momento se tiene que emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte relacionando el CFDI de ingreso que se emitió por la totalidad del servicio que va a terminar en el extranjero. Entonces, habría ahí, en el caso de que ellos no lo hicieran y recurrieran al transfer, pues tiene que haber un segundo CFDI de traslado para que el transfer soporte en el puro cruce el traslado de la mercancía. Y hay que relacionar el CFDI de ingreso donde se está amparando la totalidad del servicio que se está prestando. Y lo hace de traslado de alguna manera porque pues está encomendado entre sus medios, los considera como propios, ¿no, Reinaldo? Sí, si no es propio, te digo, tendría que ser un CFDI de traslado. Si es propio, pues el CFDI que emitió de arranque, pues ese pudiera servir para hacer el transfer. Adicionalmente hay que cumplir con las reglas que marca las reglas generales de comercio exterior para efectos del cruce, ¿va? Bien, excelente. Aquí quiero recordarle a todos nuestros amigos que amablemente ven la cápsula de repositorio fiscal, que nos pueden enviar sus preguntas al correo que aparece aquí abajo en pantalla, porque entiendo que puede suscitar muchísimas preguntas este tema, entonces a la brevedad les responderemos las preguntas que nos envíen. Podemos continuar, Memo, si gustas, con la siguiente, Sí. que es precisamente el tema donde observamos la 777, donde nos preguntamos a quién va dirigido, ¿sí? Porque ya tenemos esta regulación en términos del artículo 4, fracción 11ª de la Ley de Hidrocarburos, al amparo de un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía. ¿Y qué implica esto? Creo que Reinaldo tiene una claridad muy, muy particular de este punto. Reinaldo, ¿qué nos puedes decir ya a quién va dirigido concretamente? ¿Quiénes son los sujetos a quienes les aplica la disposición? Exactamente. Como comentamos, esta regla va dirigida específicamente a aquellos prestadores de servicios que hacen el transporte de hidrocarburos a nivel local. Esta regla está dirigida a ellos y ya habla que se puede emitir en el caso de este tipo, si no transitas por algún tramo de jurisdicción federal, puedes emitir un CFDI de traslado con su complemento carta aporte, con el de complemento de hidrocarburos. Sin embargo, pues como comentamos ahorita, esto todavía no está habilitado. Entonces, a nivel local, si no vas a transitar, en el caso también de hidrocarburos, por carreteras federales, puedes hacer un CFDI de tipo traslado. Pensando yo en la razón de por qué se legisla lo que se legisla, Reinaldo, entenderíamos que esta medida tiende al combate al huachicoleo. Sí, todo esto está dirigido y fueron los argumentos para todas estas disposiciones. Combatir el huachicoleo, sabemos que en el caso de petrolíferos y todo esto,
pues hay mucho huachicol. Entonces lo que ellos quieren, ver la trazabilidad de lo que se está transportando y en su caso, pues identificar que todo lo que se traslade de este tipo de combustibles, pues sea legal, haya totalmente legal y no se trate de huachicol. Entonces, es lo que buscan con este tipo de disposiciones, así como que con las otras en el servicio de transporte, combatir el contrabando. De acuerdo. Memo, si no tienes algún comentario al respecto, creo que podríamos pasar a al siguiente punto. Sí, pues paso a la siguiente, va. Vamos a la regla 7710, que es el CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios. Sí, Guillermo, ¿nos quieres comentar algo? No, pues es prácticamente como lo comentamos hace un momento, de que se va a acompañar del CFDI de la venta, digamos, del mexicano al extranjero, que debe de llevar el complemento, el destino final de esa mercancía, y que en los casos donde se lleva a cabo el cruce internacional y se hace a través de un agente externo, digamos, a la empresa o de alguna filial, de todas maneras tiene que hacer el CFDI de traslado, como dice Reinaldo, relacionado al CFDI de ingreso con el cual se fue la carga, ¿no? En el caso de que la carga se vaya con algún equipo propio, de todas maneras, a la hora de hacer el transfer, tiene que hacer el CFDI de traslado al tercero, básicamente. Perfecto. ¿Algún comentario, Reinaldo? No, ninguno es lo que comenta Guillermo, que en su momento pueden expedirse 2 CFDIs cuando hay el cambio de transporte ahí en la aduana. Y recordarles que, bueno, adicionalmente se tiene que cumplir con las reglas del despacho aduanero. Claro. Perfecto. Continúo. Podemos pasar a la siguiente lámina, sin embargo, aquí tengo otra pregunta que nos manda el contador Agustín, también de Aguascalientes, que nos comenta lo siguiente. Dice, en una empresa que se dedica como principal actividad a la venta de abejas vivas, el CFDI que se emite podría tener alguna excepción, bien si no está todavía regulado, si podría proponerse una excepción, porque para que no detengan en las revisiones o que sean fast track las revisiones que se hagan cuando detengan para revisar la mercancía, en virtud de que las abejas tienen que ir trasladadas en un ambiente controlado, en un ambiente donde la temperatura no pueda variar, y si van de Aguascalientes a Chiapas, por ejemplo, tiene que ser el menor tiempo posible, es decir, las menos paradas posibles, porque las abejas son un ser vivo, hoy determinado, el ser vivo más importante del planeta, porque sin las abejas parece que no hay polinización, así que tenemos que cuidar al ser vivo más importante que nos permite a todos los seres vivos seguir habitando la Tierra como la conocemos, pero ¿cómo estaríamos controlando esta revisión de una mercancía tan particular a través del complemento, Reinaldo? Bueno, de entrada, cualquier tipo de mercancía, aún sea como lo que estás comentando, tiene que cumplir con el jefe de ingreso en caso de que contrate el servicio con su complemento carta aporte, y en caso que él lo hiciera con medios propios con el CFDI de traslado, con su complemento carta aporte. Y adicionalmente, pues hay cuestiones sanitarias que le aplican, yo creo, las desconozco, en la regulación del manejo de las abejas, que en su caso tendrá que cumplir el contribuyente, pero la manera, como tú dices, oye, ¿habrá manera de agilizar esto? Pues no, simplemente yo digo, si ellos emiten el CFDI correcto, con los requisitos que marca el SAT, en cualquier que los paren a revisión, pues yo creo que es ágil
es ágil en que lo revisen y puedan continuar con su camino, ¿verdad? Porque llevando todo esto, hay la obligación de llevar el CFDI de manera impresa o en un dispositivo electrónico con un PDF, pues la revisión de parte de la autoridad debería ser ágil, nada más comprobando que lo que se está llevando en la carga es lo que dice el CFDI y puedan continuar con su camino. Yo esperaría que esto suceda de manera ágil y no pudieran ser una traba para que el transporte, pues imagínate, las demoras y todo, como decía Guillermo, pues tienen costos adicionales, ¿verdad? Sí, entiendo entonces que tendríamos un efecto de previsión, no de solución reglamentaria diversa, sino de preverlo, ¿no? Tenerlo impreso no solamente en el dispositivo digital, porque el dispositivo se puede descargar, o si lo pensabas recibir de manera remota y no hay señal, pues entonces no tienes en ese momento el tema del comprobante, ¿no? Entonces, en este caso sería sumamente conveniente que lo lleve de forma impresa y que atienda alguna situación que hable de la emergencia o que exponga primeramente que lleva seres vivos tan delicados como las abejas, para que sea ágil quien revisa. Ahora, si ya estoy hablando de quien revisa, ¿cuál es la autoridad que tiene las facultades de revisar el CFDI, ambos, Guillermo y Reinaldo? Si quieren, empezamos con Guillermo y luego Reinaldo nos platica cuáles son las autoridades, por favor. Mira, y va pues muy relacionado a la pregunta que te hacen. La respuesta es no, no hay excepción, pero sí me gustaría destacar que una cosa es la parte documental, porque al final de cuentas, aunque es digital, no deja de ser una parte documental, y la otra son la forma que propiamente se registran o se revisan las cargas. Digo, en ese sentido, yo me imagino que la revisión, como la hace Zagarpa en relación a la carga, en este caso de los animales vivos, tendrá que contar con una forma de hacerse que es pertinente al manejo de la carga. No solamente debería ser en los animales vivos, tenemos un montón de artículos que están sujetos a que hay problema con que los abran. Los medicamentos, por ejemplo, en algunos casos de algunos gases, tenemos el caso de algunos perecederos que van en ambientes totalmente cerrados que no deberías de poder abrir la carga. Quiero yo pensar que en esos casos se va a emitir algún tipo de certificación previa a la carga para que la carga no sea abierta. Eso es una cosa. Pero la parte documental de la emisión del CFDI, esa no tiene absolutamente ninguna razón de ser de que haya una excepción, pues. Vamos, no sé qué opinas en ese sentido, Reinaldo, pero creo que, o sea, el tema de que la carga tenga una particularidad respecto de su manejo, no es propiamente lo que la emisión del CFDI intenta controlar. Creo que ahí y las autoridades, perdón, porque era el punto, pues es la policía, es la Guardia Nacional en el caso del tránsito, pero también estamos hablando de las partes o de la forestal, Zagarpa, para los temas de los agapes. De los sanitarios, pues. Ok, de acuerdo. Sí. Sí, yo creo que aquí el tema de tener una característica especial sobre el CFDI sería hablar de esta posible certificación donde clarifiquemos que atendiendo al nivel de delicadeza con la que hay que manejar estos productos o estos seres vivos como son las abejas, no sé bueno, creo que los cerdos tienen también una forma de ser trasladados porque si no se ahogan por el calor, Claro. debería ser quizás un punto donde se considere en el CFDI de traslado. No me refiero a una excepción que reduzca requisitos, sino una que clarifique que es una mercancía especial y tal vez esta certificación que se dé en el inicio del traslado de la mercancía podría ser favorable para promover que estas mercancías
pues no sean alteradas por las revisiones. Entonces, creo que va por ahí el concepto. Sí resulta muy interesante como lo planteamos y que, bueno, vemos más allá del tema documental. Yo comentaba el tema documental impreso para que no vaya a fallar el dispositivo, ¿no? Es decir, estoy pensando en disminuir cualquier posible riesgo. Ok, ¿Sí? yo No, por la parte documental me refería al requisito de forma, no precisamente porque fuera impreso, al final de cuentas no deja de ser un documento, el documento digital. claro. A lo que me refería era que no hay una disminución en esas formalidades por el tipo de carga. Puede haber, a lo mejor, en la revisión de la carga, algún tipo de manejo particular a la carga, pero en cuanto a la emisión de los FDIs, no hay, porque la pregunta era si había alguna limita o alguna forma de agilizar la revisión, pues no la hay. De acuerdo, bueno, pues habría que tener un efecto de previsión y proponer esta certificación que de antemano les comento, no sé si ya le existe, aunque podría ser favorable para pues, el cuidado de mercancías que son muy delicadas, ¿no? El medicamento que no traía en el radar, pues hay medicamento controlado que sería una catástrofe que abrieran los contenedores y pierda la temperatura exacta a la que debe de ir. O sabes qué, Jesús, también se me ocurre que a lo mejor puede ser un sistema similar al que hacen en frontera con los candados para las cargas. Con los candados fiscales para que en algún ente revisor agarren, certifiquen que efectivamente la carga es la que va y se cierre con esos candados y eso garantice que está respaldado con el soporte documental que lleva el chofer. Claro, para que haya puntos de control y yo también lo había pensado un poquito, no recuerdo si se llaman Incoterms o cómo es el nombre exacto de esta parte, Memo, quizá lo estoy confundiendo, pero creo que sería muy favorable. ¿Algún comentario adicional, Reinaldo? No, nada, pues las autoridades, como dicen bien, es la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las autoridades sanitarias o en su caso también la forestal. Y bueno, sabemos que las autoridades sanitarias pues, en determinados puntos hay puntos de revisión y yo creo que si en ese momento, hablando de la certificación, ellos hacen la revisión y consta, pues yo creo que en una parada posterior eso ya me revisaron, ¿verdad? Claro, No claro. pudieran, para que no se detenga la carga. Coincido contigo. Sobre la regla 7711 y la 7712, ¿nos quieres comentar algo, Reinaldo? La 7711. Ajá, esta que estamos viendo aquí, la 7711 o la 7712, si hay algo que consideres en particular que debamos comentar, te lo agradeceríamos. La 7711 es igual lo que se está hablando en el transporte de mercancías de exportación definitiva realizada por medios propios, pues es lo que se comentó hace un momento. Hay que expedir el CFDI, en este caso de traslado, con su complemento carta aporte, ¿verdad? Y en caso de un cambio igual en aduana, pues se tiene que hacer igual, otro CFDI. Si contratas, yo llevo en caso de transporte propio, llevo mi mercancía, llego a la aduana y como yo no puedo cruzar, llevo mi CFDI traslado, contrato un medio de transporte, tercero hay el transfer, en ese momento el transfer debe emitir el CFDI de ingreso con complemento carta aporte y relacionar el CFDI de traslado que yo emití en el caso de que yo pues trasladé mi mercancía. Pues básicamente lo que hemos comentado en el caso de las aduanas, es lo mismo. En la 712, no sé si también nos estamos refiriendo a qué se consideran los tramos federales, si es esta, porque aquí pudiéramos caer en el tema de un traslado que nosotros estimemos local, pero porque toca un aeropuerto, porque toca un ferropuerto, porque toca un recinto fiscalizado, pues se considera que se lleva a cabo en un tramo federal. Sí, en este caso no aplicaría. La regla 2712 es una excepción, lo que comentamos al inicio. Aquí están marcando una excepción para efectos de no emitir el complemento carta aporte. O sea, habla de que cuando
se realice transporte de bienes o mercancías mediante vehículos ligeros de carga con características menores a un camión C2 de conformidad con la norma 012 SST 2-2017. Y la norma esa habla de que un camión C2 es un camión de 2 ejes con 6 llantas, entonces cualquier camión menor, reuniendo esas características menor al C2, lo que nos da la excepción es que si no transitas por carreteras federales, por tramos de carreteras federales, o que no excedan los 30 kilómetros en traslados locales, pues no emitas el complemento carta aporte, sino simplemente es un CFDI de traslado. Ok. O un CFDI de ingreso. Entonces es la excepción de decir, oye, espérate, no voy a transitar caminos federales o el tramo que voy a transitar, y son servicios locales, no va a ser superior a los 30 kilómetros. En esos casos te está eximiendo de que emitas el complemento carta aporte. El complemento, estás obligado al CFDI de ingreso, cuando lo puse tercero, o un CFDI de traslado cuando lo traslado por medios propios. Correcto. Aquí es la excepción aquí de quitar el complemento carta aporte, reuniendo este requisito. Y ahí abarcaría, por ejemplo, pues un traslado al aeropuerto, de ciudad al aeropuerto, que aunque fuera federal y no son los 30 kilómetros, en el caso de Aguascalientes, pudiera no emitirse. El complemento carta aporte. Correcto. Aquí quisiera yo resaltar un poquito las características del C2, del tipo de transporte C2 que me compartió previamente Reinaldo, que habla de 2 ejes y 6 llantas. Entiendo que las 4 llantas pues van en el eje de atrás. Esto implicaría reconocer que tiene que tener capacidad para la carga específica del vehículo. Me parece que la NOM que regula esto podría ser más específica y hablar de las toneladas que puede cargar este tipo de camiones. No sé si son los camiones de 8 toneladas, estos de tipo C2, entonces hablaríamos de 8 toneladas o menos, pero atiende a las características del camión. Es decir, no me parece que sea tan razonable regular el tipo de camión cuando pensaríamos en las toneladas. ¿Sabes de cuántas toneladas es este camión? ¿Cuánta carga soporta en toneladas este C2, Reinaldo? Exactamente, no sé, habría que checar la norma. La norma sí te lo marca cuántas toneladas, pero creo que estás en lo correcto, no más de 8 toneladas es hacia abajo, para los de carga ligera. Entonces, y luego depende del tipo de camino también, Jesús. O sea, hay diferentes tipos de camino que te permiten determinada carga. Si es Ajá. tipo A, tipo B, tipo C, o sea, entras allá particularidades de hasta cuánta carga puedes llevar en determinado camino. Por ejemplo, un camino, te voy a dar un ejemplo que estoy viendo ahorita en una tabla. Un camión sencillo, 2 llantas, pues en caminos ET, que habla pues de cuota, habla por ejemplo, un camión sencillo con 2 ejes, sencillo, 2 llantas, pueden transitar con 6.5 toneladas. Y luego, si te vas a un camino B4 y B2, 6 toneladas. Un camino C, 5.5 y un D, 5 toneladas. Entonces, ¿qué tipo de caminos hay? Hay que checar cuáles son los caminos. Los D son los interestatales, municipales, los C, los estatales. Entonces, ya es meterse a la norma para ver, tendrían que ver específicamente qué límite de carga tengo y qué caminos voy a recorrer para no exceder el volumen de carga que está permitido, mi estimado Jesús. Que son regulaciones tan específicas que quizás no habíamos tenido claro las personas que habitualmente no nos dedicamos al tema de autotransporte, ¿sí? Por ser un tema tan específico, ¿sí? Entonces, importante tener en el radar, en considerar este punto, el tipo de camión, que es máximo el C2, que son 2 ejes, 6 llantas, y luego verificar por tipo de camino
el máximo del tonelaje. Es correcto, así es. Fíjate, Llegar a ese Jesús, detalle. Sí, Guillermo. fíjate que yo creo que no lo establecen en peso, porque, digo, puedes llevar una carga en una caja grande, que supere las dimensiones del C2 y que no precisamente pese mucho. Te pongo el ejemplo de una caja que llevan luego poliestireno. En el caso de los poliestirenos, luego a veces, aquí en Aguascalientes hay una empresa que transporta el poliestireno y lo vende de una forma regional. Entonces, pues sí se puede ir un tráiler que a lo mejor no llega a las 8 toneladas, sin embargo, en volumen utiliza una caja completa. Ajá. Es una expansión volumétrica. Exactamente, entonces creo yo que no lo hace por peso y lo clasifica en función del tipo de este catálogo de tipo de unidad, a la cual también reglamentan respecto de sus dimensiones. Si no estoy mal, o sea, las cajas que pueden ellos utilizar, pues también están reguladas en cuanto al volumen que pueden ocupar. Entonces, creo que la razón por la cual se me ocurre que es la razón por la que no lo hacen en relación al peso. Oye, Memo, y aquí me acordé de un chiste de cuando era yo niño, que te decían, oye, ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de algodón? ¿Sí? Entonces, no considerábamos el volumen, ¿no? Y creo que aquí es muy interesante recordar ese chiste, ¿no? Y Ese aquí chiste. tendríamos que verificar que no solo es el peso, sino el volumen. Correcto. ¿Sí? Podemos seguir al punto que tenemos. Reinaldo, ¿nos puedes platicar de la 711, por favor? 7711. Es igual lo que ya habíamos comentado cuando es la exportación definitiva por medios propios, que te decía que es un CFDI de traslado. Hay que definir el origen hasta su destino, y en el caso de la aduana, si no vas a cruzarla por medios propios, pues hay que hacer un CFDI de traslado, un CFDI por otro transporte, o el transfer que contrataste va a tener que emitir el CFDI de ingreso con su complemento, relacionando el CFDI de traslado que yo traigo, ¿verdad? Que salió de la Claro, carga. sí, claro, coincido. Antes de pasar a la siguiente lámina, ¿algún comentario, Memo? No, prácticamente no está dicho. Ok, entonces pasaríamos a la siguiente lámina, donde observemos Aquí ya, está lo mismo. sí, estamos en el mismo tema, entonces creo que ya lo habíamos tocado previamente y podríamos ir al siguiente punto, si les parece. Ok, ahora sí vamos a ver cuáles son los casos en los que no es necesario contar con la carta aporte, y nos dice la regla 2.7 de los comprobantes fiscales, y luego vamos a la sección 2.7.7 que nos lleva luego a la 773, que es el traslado local de bienes o mercancías, y luego la 774, que es la emisión del CFDI con complemento carta aporte en la prestación de servicios de paquetería o mensajería. Primero vamos a la 773 y luego llegamos a la cereza del pastel increíble, que es esta 773. Wow. Por favor, vamos a la 773. Bueno, Reinaldo o Guillermo, quien guste empezar con este tema. Adelante, Reinaldo. Sí, esta 773 te está dando en el transporte local, lo que comenzamos hace un momento, el transporte de bienes o mercancías, siempre y cuando tengas la seguridad de que no vas a transitar un tramo de jurisdicción federal, o si lo transitan, que no sea superior a los 30 kilómetros, ¿verdad? Entonces, te está dando la excepción de que en el caso de la prestación de un servicio, que contrataste un servicio, se emita el CFDI de ingreso por el servicio prestado sin el complemento carta aporte. Si lo trasladas por medios propios, igual te está dando la excepción de que no emitas el complemento carta aporte, pero que sí emitas el CFDI de traslado para soportar el traslado de las mercancías, la trazabilidad que decíamos. Se tiene que controlar
facilidad. Entonces, esta regla te da esa excepción, pero siempre y cuando se tenga la certeza, ¿verdad? De que no vas a transitar algún trámite. Si no la hay, como en algunos casos puede suceder, pues tendrás que emitir para que no tengas el problema, pues el CFDI con el complemento carta aporte, ya sea de ingreso o de traslado. O sea, aquí sí tiene que estar muy definido por parte del Departamento de Logística, por dónde se va a ir la carga. Luego existe la duda, oye, pero pues yo lo tenía contemplado que no iba a ir y resulta que hay una desviación o hay pues pararon la carretera y me tengo que salir y ya resulta que mi trayecto original se va a ver modificado. Pues en ese momento no se va a poder salir hasta que no haya una sustitución para que lleve su complemento carta aporte, porque al momento de ya transitar por caminos federales, pues va a requerir su complemento carta aporte, ¿verdad? Reinaldo, aquí una observación. Un camino implica un punto de origen y un punto de destino. ¿Cómo tenemos esta certeza? ¿Cómo clarificamos esta certeza? ¿Dónde empieza el punto de origen? Y luego, ¿cuál es el punto exacto del destino dentro del documento donde estamos acreditando la carta aporte o el complemento carta aporte? El punto de origen es de donde está saliendo la mercancía, Jesús. Es el punto de origen, es de dónde está saliendo. En el momento de donde estás cargando, ese es el punto de origen. El Pero domicilio. sí, pero ese punto viene escrito perfectamente en el documento. Lo tienes que poner, exactamente. Estoy partiendo de tal domicilio, el punto de origen, y hacia dónde lo voy a dejar, el punto de destino. Tiene que estar perfectamente definido en el complemento carta aporte, perfectamente definido. Porque si no lo defines bien y en una revisión, pues resulta que el destino que habías marcado no es, pues tienes un problema porque emitiste un CFDI de manera incorrecta, ¿verdad? Claro. ¿Algún comentario, Memo, sobre este tema? No, Jesús, básicamente el tema de hacer la precisión de que aquí no aplica el tema de los 30 kilómetros, ¿verdad? O sea, aquí sí se emite el CFDI de traslado, aunque sea local. Sí, o sea, aplica lo de los 30 kilómetros igual, o sea, en la regla 2712 te referencia a la 2773, que es en el caso de tramos locales, y oye, los 30 kilómetros también en los casos, por eso te decía, que no exceda los 30 kilómetros, o sea, si yo hago eso y voy a decir, sí, pues aunque dice carreteras federales y no va a exceder los 30 kilómetros que me está dando la regla 27712, pues me voy sin el complemento, ¿verdad? Ok, sí, bueno, a lo mejor me expresé mal. A lo que me refería es que de alguna manera no va a llevar sí se emite un CFDI de traslado, pero no el complemento carta aporte. Es correcto, se tiene que emitir, en todos los casos, se tiene que emitir un CFDI por el traslado de mercancías. Ingreso, traslado, y luego hay la excepción de que cuando no puedo hacer el complemento carta aporte. Las excepciones están muy claras, cuando no es traslados locales y que no transiten más de 30 kilómetros por de jurisdicción federal. Correcto. Perfecto. Entonces, bueno, aquí creo que el contribuyente tiene que estar muy cerca de su asesor porque de entrada tenemos que visualizar el tipo de caminos, cuándo es un camino federal, cuándo es un camino estatal o local, y entonces tener ya un mapa mental o una aplicación. Seguramente ya hay una aplicación donde podamos observar en cuánto estamos tocando ya una carretera federal o no, porque ya estamos con esta necesidad inminente de saber si transitamos en un recinto federal o en un recinto local o en un camino federal o en un camino local. ¿Sí? Entonces se me ocurre de las aplicaciones que hay como de mapas y de traslado, que una de ellas es el Waze, que es el que yo habitualmente uso. Tendría ya que señalar también, estás circulando en un tramo federal. Creo que sería muy conveniente, ¿no? Y ya hay una al respecto, el SAT ya se expresó y en las preguntas frecuentes ahora en la última versión que es de diciembre, que es
considero que ya trataron de cubrir muchos aspectos. La pregunta 6 ya te da una liga donde se pueden consultar cuáles son las carreteras de longitud red federal. Entonces, te metes ahí y ya puedes checar cuáles son de jurisdicción federal. Hay una liga al respecto. Perfecto. ¿Continúo? Sí, vamos al tema que es Este también ya se comentó. esta excepción ya la tenemos, y vamos ahora sí a la regla, que era precisamente la de, si es la de servicios de paquetería, si es esta, Reinaldo. Sí, es la de paquetería. Bueno, pues empecemos con el punto con el que me parece que vamos a cerrar la cápsula del día de hoy. Entonces, sí me gustaría que fuéramos tomando, digamos, conclusiones particulares sobre este punto, Reinaldo, porque va a ser, ahora sí, cerrar fuerte, cerrar con el partido más complicado de toda la serie, vamos a decirle de esta manera. Sí, el traslado de esta regla que habla de la prestación de servicios de paquetería y mensajería, y de una vez déjate digo que es similar al transporte consolidado. O sea, la regla que habla de transporte consolidado es el mismo trato que le está dando a ambas. Entonces, en el servicio de paquetería, lo que nos está marcando la regla es, nos está dando, de alguna manera le está dando al servicio de paquetería cierta facilidad, diría yo, para que de inicio se puede emitir únicamente el CFDI de ingreso por el paquete que estás dejando, y ya posteriormente la paquetería, cuando haga sus movimientos, bueno, expedirá su CFDI ya sea de traslado, con su complemento carta aporte, relacionando las guías con su CFDI de ingreso que fueron expedidos en su momento. Entonces, creo que el SAT con esta regla, de alguna manera, vio la problemática que había en este tipo de servicio y le dio una salidita para que se pueda llevar a cabo y agilizar el mismo. Entonces, el servicio de paquetería con las reglas que están de primera milla, servicio intermedio y última milla, se puedan llevar a cabo el servicio sin mayor complicación. Entonces, al hablar de primera milla es cuando se recogen los paquetes de manera local y ya se consolidan en el centro de la paquetería, y luego ya ahora sí se trasladan en un camión que le llaman el servicio intermedio para llevarlos de una ciudad a otra, y al llegar a la ciudad donde van destinados todos los paquetes, pues está el servicio de última milla, que es la entrega de los paquetes, y por lo cual también pues le dieron la facilidad de decir qué tienes que expedir en cada uno de estos, cuando estés en cada uno de los supuestos. Pero entonces tendríamos que pensar en 3 partes del complemento, ¿o es un complemento en una sola emisión, Reinaldo? Mira, se estarían hablando de 3 tipos de emisión de CFDI. ¿Cuál es bueno, incluso 4? El primero es, bueno, expiden un CFDI por el servicio que se está contratando al usuario. Tú llegas y dejas tu paquete, te dieron tu CFDI servicio, punto, sin complemento carta aporte, porque lo estás dejando ahí. Y ya se reciben los paquetes. Entonces, ¿qué va a hacer la paquetería si hay traslados, lo que le llaman la primera milla? Emitir un CFDI de traslado sin complemento carta aporte, porque estamos hablando de la primera milla, siempre y cuando no hagas tramos lo mismo de jurisdicción federal y que pasen los 30 kilómetros. Entonces, suponiendo esto, que la primera milla no vas a transitar los tramos federales mayores a los 30 kilómetros que existe la facilidad, pues es un CFDI de traslado. ¿Qué van a hacer con ese CFDI de traslado? Relacionar en el mismo todas las guías que van arriba con el CFDI de ingreso que expidieron en su momento. Quiere decir que todo está soportado, de todo emitieron factura, y con ese CFDI se va al camión.
digo, llega el camión al centro de distribución. Llega al centro de distribución y ahora sí, el centro de distribución agarra todos los paquetes, me los lleva de una ciudad a otra, emito un CFDI de traslado por todo lo que se va a llevar, donde le van a poner a ese el complemento carta aporte de todo lo que llevan, con los guías que llevan, ¿sí? Con las guías que llevan, relacionando los CFDIs de ingreso que amparan el servicio. Y en la última milla van a emitir un CFDI de traslado sin el complemento carta aporte, porque van a llegar a un centro de distribución y bueno, pues ahí los diferentes camiones, depende de las zonas, pues ahí hacen la distribución de mercancías, entonces ahí emiten un CFDI de traslado sin el complemento carta aporte por todos los paquetes que van a las diferentes zonas. Entonces, es la manera en que se está agilizando el servicio de paquetería. Claro. De alguna manera lo que están haciendo es también consolidar con el CFDI de traslado entre su centro de distribución y el centro de distribución de la última, de donde parte la última milla, en lugar de estar emitiendo un CFDI carta con complemento carta de porte relacionado al ingreso por operación, pues lo están consolidando a un traslado como si fuera, le están dando el tratamiento como si fuera su mercancía, como si fuera el depositario de la mercancía. ¿Es correcto? Es correcto, así es. Podríamos entonces tener ya por agotado este tema de los servicios de paquetería y me parece que ya estamos casi a punto de concluir. Guillermo, ¿cuánto nos queda del material? Mira, lo que es más, estos comentarios que hicimos aplican para en la 2774, para el numeral 1, el 2, que estamos hablando de la etapa intermedia, y el 3. O sea, prácticamente este tema se agota. A lo mejor aquí está el tema de la mensajería. No sé si habrá un comentario con esto de la mensajería, Reinaldo. Fíjate que yo este caso no lo manejo. Bueno, aquí en el caso de la mensajería es cuando en el caso de instituciones que te dejan la mensajería, lo que están haciendo es que no traslades otro tipo de paquetes, sino que se lleven únicamente esos para que puedas emitir un CFDI de traslado sin complemento carta aporte. Perfecto. Y entonces lo que está haciendo es de alguna manera hacer el traslado, pero del número de bultos, o sea, no habla del número de sobres o el número de comunicaciones que hay que entregar, ¿verdad? Sí, es todo lo que aquí va todo y hacen la distribución. Únicamente vas a llevar eso, como que lo centran, ok, aquí no hay valor comercial en lo que estás trasladando, hazme un CFDI de traslado sin complemento carta aporte para efectos de que ellos entreguen todo este tipo de mensajes o paquetes que se contratan. De cuenta, cosas por el estilo. Es correcto. Perfecto. Correcto. Ok, entonces le doy a la siguiente por el tiempo. Creo que ya creo que los temas ya estarían cubiertos. Porque estarían cubiertos. El último tema va a ser el de consolidado, que le aplica lo mismo al servicio de paquetería. Y en el de fondos y valores, pues ese también está de alguna manera simple, porque digo, lo único que tienen que hacer es hacer un CFDI de traslado también de los bultos del dinero que va, no propiamente moneda por moneda ni billete por billete, y que va a estar referenciado al CFDI de ingreso por el servicio que cobran del traslado de los valores, pero no es un CFDI de ingreso con un complemento carta aporte, sino un CFDI de traslado relacionado al CFDI de ingreso. Así es. Bien, entonces, ¿qué podríamos tener como conclusiones de cada uno en este concepto? Si les parece, empezamos con Reinaldo, si nos quieres dar tus conclusiones. Un minuto, Reinaldo, por favor. Mira, como hemos llevado la charla, las complicaciones son de manera operativa y cada caso pues tiene sus casuísticas, ¿verdad? Entonces, mi conclusión es, el SAT abrió más reglas, son las que publicó ahora con la resolución miscelánea fiscal 2022, tratando de cubrir los diferentes aspectos que le han sido planteados y todavía si hay más, yo creo van a seguir saliendo publicaciones. Lo único que me resta decirles es que en cada caso que se les presente, pues hay que ver la casuística de
de cómo se está prestando el servicio, qué caminos van a transitar para efectos de ver si el CFDI que se emite, ya sea de ingreso o de traslado, debe llevar el complemento carta aporte o no. Ante la duda de que si no van a transitar la jurisdicción federal y va a exceder los 30 kilómetros, pues tendría que emitir con su complemento carta aporte. Aquí debemos pecar de prudentes por exceso, podríamos comentarlo así, ¿no? ¿Verdad? Así es, cuando haya la duda, pues más vale emitir con su complemento carta aporte para que no tengan la problemática. Guillermo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues esta es una posición muy particular. A mí me parece una sobreregulación. Yo creo que pudo haberse implementado operativamente de otra forma. A mí se me ocurría que en todos los casos se emitiera un CFDI de traslado y que esos CFDIs de traslado, al final de cuentas, se vincularan a un CFDI de ingreso al cierre del mes, del ejercicio, de como hubiera sido, pero no tener la limitante operativa de tener que emitir el CFDI de ingreso en el momento en el que se va la carga. Ese es una de las cosas que yo creo que va a generar muchos costos, tiempos que al final de cuentas van a venir a reflejarse en el precio de las cosas, punto, ¿verdad? Básicamente. Gracias, Guillermo. Coincido en este tema de una superregulación que viene a ser complicada la operación para los contribuyentes. Yo podría concluir que ante tantas obligaciones administrativas nuevas que tenemos que son paralelamente tributarias, el contribuyente debe estar más cercano a sus asesores porque la exposición de motivos en más de un momento nos dice que es para que haya menos carga para el contribuyente y bueno, pues, hay una falta de congruencia sobre el particular, ¿sí? Entonces, creo que cada vez más el contribuyente debe estar cerca de sus asesores y el nivel de especialización que van adquiriendo sus asesores es muy importante por el tema ya tan específico que estamos viendo en la materia administrativa regulatoria de normas tributarias y fiscales. Bien, con esto concluimos el repositorio del día de hoy. Quiero agradecerle al contador público certificado, Reinaldo Luébano, y al maestro en administración y en impuestos, Guillermo Pérez, su participación, su amable participación importante, nutrida, con este nivel de expertise que nos ha aportado muchísimo. Les agradezco su participación. Si gustan despedirse de nuestros amigos que amablemente nos ven. Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, por la invitación a este repositorio fiscal. Y pues muchas gracias a la producción de esta cápsula. Gracias por esto y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda que surja respecto a esta plática que acabamos de sostener. Gracias, Reinaldo. Guillermo. Igualmente, Jesús, gracias por invitarnos en este repositorio fiscal, el cual encabezas y que tienes una gran labor. Gracias a Tax Editores por darnos esta oportunidad. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Estamos para servirles y pues bueno, seguimos al pendiente. Disculparán que estuve tomando mucha agua, pero la tos no me deja. Así es que muchas gracias a todos y esperemos que no se la. Un gusto, esperemos que nuevamente nos acompañen en otro repositorio. Yo quiero agradecerle a todas nuestras personas que nos siguen, a las personas que amablemente se dan el tiempo para escucharnos, para vernos, esperando que les aportemos un tema de interés, un tema que les facilite el ejercicio de su práctica profesional, el ejercicio de su práctica también como estudiantes. Le agradezco también a Tax Editores. Les recuerdo que coincidimos con la emisión o con la publicación de la revista Práctica Fiscal, así que también pues bueno, el día de hoy ya está en todos los lugares donde venden la revista, y no me resta más que
despedirme agradeciéndoles su atención, recordándoles que si les gusta nuestra cápsula, nos regalen su manita arriba, y si les disgusta, pues su manita abajo, porque también necesitamos saber que estamos haciendo algo donde podemos mejorar. Les agradezco mucho. Soy Jesús Reynoso, especialista en análisis legal en temas de defensa, de revisión de obligaciones tributarias y de revisión de responsabilidad de servidores públicos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias.